El Callejón de los Tornados, hogar del 30% de los tornados de Estados Unidos desde 1950 y se está moviendo. Este cambio podría ser un desastre para quienes viven en su camino. Peor aún, podría surgir un nuevo tipo de super tornado. Te lo explico en este video. Quédate conmigo. ¿Qué es el Callejón de los Tornados y por qué está ahí? Durante gran parte de finales del siglo XX, el Callejón de los Tornados se ubicaba en las grandes llanuras, principalmente en Oklahoma y el norte de Texas, antes de que ese patrón cambiara. ¿Por qué se forman tornados aquí? Simple. En las grandes llanuras, el aire frío y seco choca con el cálido y húmedo bajo ciertas condiciones. Ese choque genera superceldas, tormentas giratorias propensas a tornados. Con fuerte cizalladura, esas tormentas giratorias pueden intensificarse y generar tornados repetidamente en las llanuras. Y si el cielo en tu zona se ha visto demasiado dramático, asegúrate de darle al botón de suscribirte. Te explicaré lo que está pasando. Otros países tienen tornados, pero solo en Estados Unidos hay un flujo constante de tormentas desde el Golfo. Por eso la zona de peligro es importante al moverse. Meteorólogos del este notaron que el Callejón de los Tornados se movió 400 a 500 millas al este. Los tornados son más frecuentes en el este de Missouri y Arkansas, oeste de Tennessee y Kentucky, y norte de Mississippi y Alabama. ¿Por qué el Callejón de los Tornados se mueve al este? A medida que la humedad del Golfo avanza más hacia el interior y los patrones de tormentas favorecen el valle del Mississippi, los ingredientes que antes coincidían sobre las llanuras ahora están chocando más al este, creando las mismas condiciones propicias para tornados en un lugar diferente. Este cambio surgió en titulares en 2011, cuando un gran brote de tornados azotó Alabama, Mississippi y Tennessee. Fue uno de los llamadas de atención en la historia moderna de tornados. Y no solo por eventos raros, los datos lo confirman. Desde la década de 1990, la actividad de tornados ha migrado constantemente hacia el este. Y ahora, el sureste ve una proporción mucho mayor que hace décadas. El 2025 hizo que ese cambio fuera imposible de ignorar. No es que los tornados no ocurrieran fuera de las llanuras antes, sino porque seguían concentrándose en los mismos corredores del este. Pero espera, hay más. El cambio no solo está alterando dónde ocurren los tornados, sino también lo que sucede cuando ocurren. Sí, los tornados han ocurrido fuera del corredor tradicional, incluso en sitios inesperados, aunque usualmente eran casos aislados. Esto parece un patrón a largo plazo, lo que importa porque el sureste no solo tiene tornados, sino también mucha gente. Pero aquí está lo que muchos pasan por alto. Al oír que el corredor de tornados se desplaza, piensan que los tornados avanzan al este en una línea en el mapa. No es solo un cambio geográfico, sino de población. El tradicional corredor de tornados era peligroso, pero gran parte eran vastas tierras agrícolas, pueblos pequeños, carreteras largas y zonas de baja densidad. Observa el nuevo corredor al este del Mississippi. Un tornado en llanuras abiertas es aterrador. En una zona metropolitana densa es catastrófico. Eso es un desastre de víctimas masivas por ocurrir en el nuevo corredor de tornados, afectando áreas metropolitanas completas, no solo a un pueblo. En las llanuras, un tornado podría ser visible desde kilómetros de distancia a través de terreno abierto. El cielo se oscurece, el horizonte cambia, el embudo se vuelve obvio y la gente puede tener más distancia y tiempo para reaccionar. En las llanuras, los tornados arrasaban terrenos abiertos, pero más al este, esas mismas tormentas golpeaban suburbios densamente poblados, convirtiendo el viento en escombros y apagones y dejando a personas atrapadas al aire libre. Un tornado importante en un corredor metropolitano podría destruir miles de estructuras. Y lo peor es que este cambio facilita que un solo día de brote afecte a varias ciudades en la misma línea de trayectoria. No estás lidiando con un solo pueblo gravemente afectado, estás lidiando con una cadena de comunidades golpeadas en secuencia, cada una agotando los recursos de emergencia y cada una complicando la respuesta para la siguiente. El nuevo corredor no solo está más poblado, también está más conectado. Así que cuando los tornados golpean aquí, el daño se extiende más allá de la propia trayectoria del tornado. Y esto no es teórico, ya está sucediendo y genera varios problemas, siendo la temporalidad uno de los principales. Las supercélulas ocurren antes en el año, el calor llega antes y el sureste sigue inestable más tiempo. La temporada alta de tornados solía ser de mayo a junio en las llanuras del sur y de junio a julio en las llanuras del norte. En la costa del Golfo, los tornados pueden surgir antes en primavera porque el aire se calienta más rápido.
Ahora los científicos notan condiciones favorables para tornados desde finales de febrero y principios de marzo. En algunos años, una temporada más larga significa más días de tornados significa más posibilidades de múltiples brotes, y múltiples brotes significa fatiga, no solo para emergencias, sino también para el público, ya que si escuchan advertencias muy seguido, pueden volverse escépticos o reaccionar tarde. Ese es uno de los mayores riesgos del desplazamiento hacia el este. No solo hay más tornados, sino que se vuelven ruido de fondo en lugares que nunca se construyeron para esta amenaza. Hablemos de por qué el desplazamiento del callejón de los tornados hacia el este lo vuelve mucho más mortal. El sureste de Estados Unidos y el este del Medio Oeste están más poblados que el norte de Texas, Oklahoma y Kansas. También tienen muchos más centros urbanos. Nashville, Tennessee, tiene más de 2 millones de habitantes en su área metropolitana, y Atlanta, peligrosamente cerca del corazón de Dixie Alley, alrededor de 6.3 millones. Más ciudades implican más casas, tiendas y personas en la ruta de un tornado, lo que incrementa rápidamente el peligro. El brote de tornados de 2011 sigue siendo uno de los más mortales y destructivos de este siglo hasta ahora. Tornados devastaron el sureste, causando cientos de muertes y miles de heridos. Esa es la diferencia principal entre el antiguo y el nuevo corredor de tornados. En las llanuras, un tornado puede cruzar campos y ser histórico, pero afecta a menos personas. En el sureste, las probabilidades son mayores. Los tornados pueden atravesar vecindarios, departamentos, suburbios e infraestructura metropolitana, y cuando ocurren en lugares inadecuados resultan catastróficos. Pero eso es solo parte de la historia. Sobrevivir o morir no depende solo de la clasificación del tornado, sino también de la estructura donde estés. En 2005, un tornado F3 cruzó el parque de casas móviles Eastbrook en Evansville, Indiana. Las casas fueron volteadas, aplastadas y otras no solo se derrumbaron, simplemente desaparecieron. Imagina esa vulnerabilidad, pero a mayor escala en Dixie Alley. Mississippi tiene una de las concentraciones más altas de casas móviles en Estados Unidos. Luisiana, Alabama y Arkansas también están entre los primeros. En otras palabras, muchos de los estados que ahora están en el centro del corredor de tornados cambiante contienen el tipo de vivienda con menos probabilidades de sobrevivir a los vientos de un tornado. Así que el cambio no solo significa que los tornados están afectando a más personas, significa que los tornados están afectando a más personas, viviendo en estructuras que fallan más rápido, y eso crea un segundo problema catastrófico. En el antiguo corredor de tornados son más comunes los refugios, sótanos antitormentas y cuartos seguros reforzados. La amenaza se ha entendido por generaciones. Es algo previsto, es parte de la arquitectura. El sureste tiene muchas zonas donde nunca hubo esa expectativa a igual escala, lo que significa que cuando el riesgo de tornados aumenta, la región tiene que ponerse al día rápido, sin el tiempo, dinero e infraestructura para hacerlo de la noche a la mañana. Y aún después de la vulnerabilidad de la vivienda, la situación empeora aún más. Dixie Alley tiene factores ambientales que dificultan ver, escapar y sobrevivir a los tornados. El sureste está densamente forestado, con vegetación espesa y terreno ondulado. Eso significa que la visibilidad es peor. No siempre ves venir un tornado desde 10 millas de distancia, lo ves cuando ya está cerca, o no lo ves en absoluto. Los árboles no solo bloquean la vista, también son escombros. La mayoría de muertes por tornados se deben a escombros, no al viento. En zonas densas, la tormenta es más mortal, porque hay más cosas que pueden salir volando, además del problema del terreno y el desplazamiento. En zonas planas, la gente ve más lejos y tiene más opciones para escapar de una tormenta si hay tiempo. En zonas boscosas o montañosas, el tornado puede ocultarse, los caminos serpentean y bajan, y los árboles bloquean la vista. La tormenta puede acercarse desde detrás de accidentes geográficos que impiden la visibilidad. Esto aumenta el riesgo de que las personas sean sorprendidas afuera, en la carretera o en refugios inseguros. En Dixie Alley, muchos tornados ocurren de noche, justo cuando el riesgo es mayor. Muchos ocurren también de noche. En esta región, el clima puede seguir inestable y la humedad del Golfo continuar por la noche. Aquí la temporada de tornados suele empezar antes, cuando los días son más cortos, así que es más probable que ocurran mientras la gente duerme. Eso importa porque los tornados nocturnos son mucho más mortales. La gente no observa el cielo ni el clima, tampoco escucha las advertencias. Quizás ni despierten hasta que el daño inicie. Interpretar la urgencia de advertencias es más difícil de noche.
Si una alerta te despierta, tienes segundos para saber qué significa, dónde estás y a dónde ir. Muchas personas pierden tiempo solo ubicándose y en muchos hogares, especialmente casas móviles, no hay un lugar seguro al cual ir. Pero incluso cuando las personas están despiertas e incluso cuando están pendientes de las alertas, hay otra amenaza que oculta los tornados a simple vista. El sureste suele tener tornados envueltos en lluvia. Eso pasa cuando un tornado se forma en una tormenta con lluvias intensas y queda oculto tras la cortina de lluvia. A veces esos tornados no se ven a simple vista. La lluvia, la neblina, la oscuridad y la cobertura del bosque se combinan en un solo problema mortal. No sabes dónde está el tornado hasta que ya está encima de ti. Eso se convierte en un problema directo de supervivencia, porque muchas personas dependen de la vista para reaccionar. Así que los meteorólogos dependen del radar para confirmar que el tornado realmente está ahí, lo cual estaría bien si la cobertura del radar fuera perfecta, pero en partes del sureste simplemente no lo es. Aún con radar, algunos tornados se ocultan hasta el último momento y ese retraso puede ser mortal. Estos puntos ciegos no solo existen en el campo vacío, también afectan a pueblos y ciudades. Y cuando las alertas llegan demasiado tarde, la gente no tiene tiempo de llegar a un refugio. Los tornados no dan una hora, a veces ni 10 minutos, y perder esos minutos aumenta las muertes al haber menos personas refugiadas. Las autoridades han impulsado mejoras en el radar y cobertura, y algunos estados buscan cerrar puntos ciegos. Sin embargo, grandes centros de población aún pueden tener cobertura irregular. En marzo de 2023, un tornado cerca de Charlotte dañó más de 200 casas e hirió a varias personas. En junio de ese año, un tornado destruyó una casa móvil y mató a una mujer de 54 años. Ese radar será vital. Otro problema que afecta al nuevo callejón de los tornados y que solo empeora es la intensidad de los tornados. No solo hay más tornados, también podrían ser más grandes. Aquí surge de nuevo la idea del supertornado. Cuando la mayoría escucha esa frase, piensa en un tornado monstruoso más fuerte que cualquier otro. Pero el verdadero miedo es distinto. En vez de un solo tornado, podrías tener varios tornados fuertes el mismo día, a veces en el mismo corredor. Trayectorias largas, alertas rápidas consecutivas y daños que cruzan condados. No solo la velocidad del viento hace esto grave, sino la rapidez del desastre, y este nuevo corredor de tornados es el peor lugar para que ocurra. Más personas, suburbios densos, más casas móviles y árboles, poca visibilidad, más tormentas nocturnas y menor cobertura de alertas en algunos sitios. El resultado es un desastre que actúa más como una parálisis regional que como un solo golpe. Así los desastres de tornados se vuelven catástrofes duraderas. Y por eso un corredor de tornados más poblado es tan peligroso. Relacionemos esto con la pregunta común. ¿Los tornados se están volviendo más grandes? Para entender la intensidad, revisemos la escala Fujita mejorada, que mide tornados según viento y daños. La escala va de EF0 a EF5. Los EF0 son tornados débiles. Los tornados EF5 son catastróficos. Arrasan casas sólidas, lanzan vehículos y destruyen infraestructura en segundos. Y aunque la escala termina en EF5, los vientos de los tornados pueden superar potencialmente esa categoría. Pero el punto es que no se requiere un tornado EF5 para provocar muchas muertes. Imagina una región con más habitantes, casas frágiles, baja visibilidad, riesgo de tornados nocturnos, tormentas envueltas en lluvia y cobertura de radar limitada. Un tornado, aunque no sea el más fuerte, aún puede causar desastre. Y por eso la idea del supertornado no se trata solo de la velocidad del viento, sino de todo el conjunto. El tornado, el momento, la visibilidad, las viviendas, el tiempo de alerta y cuántas personas hay en su camino. Por eso es tan grave que el callejón de los tornados se desplace al este en algunos lugares. La alerta llega tarde y no hay dónde ir. Pero esto es por los recursos, no por el clima. Y hay otra realidad que empeora este cambio. Los estados con mayor riesgo suelen ser también los más pobres de Estados Unidos. En 2024, Mississippi, Arkansas, Alabama y Virginia Occidental tenían el PIB per cápita más bajo del país. La pobreza importa aquí porque afecta todo. Significa que los estados tienen menos recursos para responder a desastres y brotes de tornados. Pero también implica menos recursos para prepararse desde el inicio.
Además de viviendas mal construidas, hay estados menos dispuestos a financiar alertas, refugios, programas de preparación y códigos de construcción, ya sea porque tienen poco dinero o porque suelen gastar poco en la preparación para emergencias estatales. Cuando los tornados afectan zonas con menos recursos, las consecuencias suelen ser más mortales y el daño durar más. En regiones ricas, la recuperación es rápida por la infraestructura. En las pobres, el daño persiste y la gente sigue desplazada. La falta de recursos y financiamiento significa que cuando Dixie Alley enfrente más desastres, habrá poco que los residentes puedan hacer para prepararse o incluso ser advertidos. Al final del día, no importa si los tornados en Dixie Alley se vuelven más grandes. Más tornados en un lugar con más gente significa mega desastres de cualquier manera, y en Dixie Alley ya están aquí. Gracias por acompañarme hoy. Espero que hayas disfrutado el video. Y si quieres ver más videos como este, por favor considera suscribirte y activar las notificaciones. Realmente marca la diferencia. Gracias de nuevo y nos vemos la próxima vez en MAPAC.